La hija despreciada del millonario se casó con el mesero de su restaurante, en contra de la voluntad de su padre. Al terminar la ceremonia, algo sucedió que dejó a todos sin palabras. Patricia miraba desde el enorme ventanal de su habitación en la mansión familiar. El jardín, cuidadosamente diseñado, se extendía ante sus ojos como un cuadro perfecto, pero para ella, ese paisaje no era más que un recordatorio de la vida de restricciones y expectativas impuestas por su padre, don Alonso. Aunque nunca le había faltado nada material, sentía que todo lo que realmente deseaba se encontraba fuera de su alcance. Desde pequeña, don Alonso la había criado bajo normas estrictas. Su padre, un empresario del ramo de restaurantes, era un hombre de principios rígidos y una ambición insaciable. Había trabajado duro para construir su imperio y esperaba que Patricia, su única hija, siguiera los mismos pasos. Pero lo que don Alonso no entendía era que Patricia no compartía su visión de la vida. «Hija, tenemos que hablar». La voz autoritaria de don Alonso rompió el silencio mientras entraba en la habitación sin llamar a la puerta. Patricia suspiró internamente. Sabía que esa conversación no traería nada bueno. Se sentó en la cama y lo miró, tratando de ocultar la frustración que la invadía cada vez que él trataba de controlar cada aspecto de su vida. «Te he organizado una cena con Federico, el hijo de mi socio. Es un muchacho respetuoso, inteligente y, sobre todo, es alguien que puede asegurar el futuro de nuestra familia». Don Alonso hablaba como si ya todo estuviera decidido. Patricia sintió cómo su estómago se revolvía. Federico era el típico hombre rico que su padre consideraba adecuado para ella, pero que no despertaba en Patricia el más mínimo interés. Para su padre, el matrimonio no era cuestión de amor, sino de estrategia, de asegurar la perpetuidad de su legado. «Papá, ya te lo he dicho», comenzó Patricia, tratando de mantener la calma. «No quiero casarme con alguien solo porque tú lo decidiste. Quiero ser libre de elegir mi propio camino». Don Alonso frunció el ceño, su rostro endureciéndose. «¿Libre? Patricia, la libertad es un lujo que no todos pueden permitirse, y en nuestra posición no puedes darte el lujo de tomar decisiones basadas en fantasías. Federico es una oportunidad que no puedes dejar pasar». Patricia sintió cómo la rabia empezaba a acumularse en su pecho. No era la primera vez que discutían sobre este tema, pero cada vez se sentía más asfixiada por las expectativas de su padre. Se levantó de la cama, caminando hacia el ventanal para evitar mirarlo a los ojos. «Papá, no entiendes. Yo no quiero esta vida que has planeado para mí. Quiero sentirme viva. Quiero ser yo misma, no solo la hija de don Alonso». Don Alonso se acercó a ella, pero no con la intención de consolarla, sino para hacerle entender, una vez más, que él siempre tendría la última palabra. «Patricia, haces esto más difícil de lo que debería ser». Su tono ahora era más severo. «El mundo allá afuera no es como crees. Si no sigues mis pasos, te encontrarás sola, sin apoyo. ¿Eso es lo que quieres?». Las palabras de su padre resonaban en la cabeza de Patricia, llenándola de confusión y rabia. Sabía que don Alonso solo quería controlarla, mantenerla bajo su dominio, pero había algo dentro de ella, algo que se rebelaba contra esa idea. Sentía que la vida le ofrecía algo más, algo que su padre no podía entender. Esa misma noche, Patricia decidió salir de la mansión. Necesitaba aire, necesitaba escapar, aunque solo fuera por unas horas. Sabía que si su padre se enteraba, habría consecuencias, pero no le importaba. Se puso una chaqueta ligera y salió sin decirle a nadie. Llegó a uno de los restaurantes de su padre, donde la conocían todos, pero esta vez no como la hija del dueño. Solo quería ser Patricia, una joven buscando algo más allá de su prisión dorada. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, y fue entonces cuando lo vio. Eduardo, un joven camarero que trabajaba en el lugar. Eduardo no la miraba con la reverencia que los demás le mostraban. No parecía intimidado por su apellido, y eso le intrigaba. Mientras él tomaba su pedido, sus ojos se cruzaron por un breve momento, y algo en su forma de mirarla la hizo sentir diferente,
como si por primera vez en mucho tiempo alguien la viera realmente a ella, y no solo a la heredera de don Alonso. Patricia, acostumbrada a que todos la trataran con distancia o interés, se sintió curiosa por saber más de él. Quizás en Eduardo podría encontrar una chispa de libertad, algo que la vida controlada por su padre le había negado. Patricia no podía quitarse de la cabeza el breve pero significativo cruce de miradas que había tenido con Eduardo la noche anterior. Había algo en él, en su manera de ser tan natural, que la intrigaba profundamente. En su mundo, todo estaba lleno de apariencias, y Eduardo parecía ser la única persona que no llevaba una máscara. Al día siguiente, cuando decidió regresar al restaurante, no lo hizo con el propósito de ver a Eduardo, o al menos eso era lo que intentaba convencerse. Entró en el lugar con su típica elegancia, saludando discretamente a los empleados que la conocían. Se sentó en la misma mesa, cerca de la ventana, y esperó a que él apareciera. Pasaron algunos minutos antes de que Eduardo, vestido con su uniforme impecable, se acercara para tomar su pedido. Al principio, se mantuvo profesional, como si la conversación de la noche anterior no hubiera significado nada. Pero Patricia notó una leve sonrisa en sus labios, como si hubiera algo que ambos compartieran, un secreto tácito entre ellos. «Buenas noches. ¿Cómo está?», le preguntó Eduardo con su tono calmado, mientras sacaba su libreta para anotar el pedido. «Buenas noches», respondió Patricia, sintiendo una extraña mezcla de nervios y curiosidad. «Estoy bien, gracias». Hubo un breve silencio entre ambos, uno que parecía durar más de lo normal. Eduardo la miraba a los ojos, pero no con la típica mirada interesada o calculadora que solía recibir de la gente. No, había algo diferente. Era una mirada genuina, desprovista de juicios, y eso hacía que Patricia se sintiera cómoda y al mismo tiempo desconcertada. «¿Puedo recomendarle algo esta noche?», preguntó él, rompiendo el silencio de forma natural. Patricia sonrió levemente. En ese momento, no era la hija de don Alonso. Era solo una mujer disfrutando de una conversación sin pretensiones, sin obligaciones. «Confío en tu gusto», dijo ella, sintiendo que podía relajarse por primera vez en mucho tiempo. Eduardo asintió y fue a la cocina para preparar su pedido. Durante los minutos en que estuvo sola, Patricia no dejaba de pensar en cómo alguien tan simple como Eduardo podía hacerla sentir algo que en toda su vida había sido negado: libertad. Se preguntaba cómo sería vivir una vida sin las cadenas de las expectativas de su padre, una vida en la que pudiera tomar sus propias decisiones. Cuando Eduardo regresó con el plato, no se fue de inmediato. Parecía estar buscando una excusa para quedarse un poco más. «Espero que lo disfrute», dijo, colocando la comida frente a ella. Patricia lo miró, sintiendo que había una oportunidad de saber más sobre él. «¿Siempre trabajas en este turno?», preguntó, intentando mantener la conversación ligera. Eduardo, un poco sorprendido por la pregunta, se asintió. «Sí, casi siempre. Este restaurante es bastante demandante, pero me gusta el ambiente. Es un lugar tranquilo comparado con otros sitios en los que he trabajado». Patricia notó que, aunque él era humilde, no parecía tener la actitud sumisa que ella solía ver en los empleados de su padre. Era alguien que, a pesar de su posición, se mantenía firme en su forma de ser, y eso la intrigaba aún más. «Debe ser difícil trabajar aquí, con tantas expectativas», comentó Patricia, insinuando de manera sutil la presión que ella misma sentía por parte de su padre. Eduardo, notando la indirecta, sonrió de manera comprensiva. «Supongo que para algunos lo es, pero yo trato de no dejar que las expectativas de los demás me afecten demasiado. Al final del día, soy yo quien decide cómo vivir mi vida». Esas palabras resonaron profundamente en Patricia. Era como si Eduardo hubiera expresado, de manera simple y directa, algo que ella había estado luchando por entender durante toda su vida. La presión de ser la hija perfecta, la futura esposa de un hombre rico y respetable, todo eso parecía desmoronarse ante la simplicidad de la filosofía de Eduardo. «Es una forma interesante de verlo», respondió ella,
con una mirada pensativa. Antes de que pudieran continuar la conversación, uno de los supervisores del restaurante llamó a Eduardo, quien tuvo que disculparse y regresar a su trabajo. Patricia lo observó alejarse, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. Esa noche, mientras cenaba sola, no dejaba de pensar en lo diferente que era la vida de Eduardo comparada con la suya. Mientras él parecía dueño de su destino, ella se sentía atrapada en una jaula de oro. Después de pagar la cuenta, Patricia se levantó para irse. Al pasar cerca de la puerta, Eduardo la interceptó brevemente. «Espero que hayas disfrutado la comida», dijo, pero su tono llevaba un significado más profundo, como si quisiera decirle que también disfrutaba de sus breves intercambios. «La comida fue excelente», respondió ella, sonriendo levemente. Antes de que pudiera decir algo más, Eduardo volvió a atender a otros clientes, pero Patricia sabía que esto no sería el final. Había algo más entre ellos, algo que ambos comenzaban a reconocer, pero que aún no se atrevían a admitir. Mientras salía del restaurante y caminaba hacia su coche, Patricia supo que esa no sería la última vez que vería a Eduardo. Algo en su interior le decía que sus caminos seguirían cruzándose, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia vida. Los días siguientes fueron extrañamente emocionantes para Patricia. Había algo diferente en su rutina habitual, algo que no podía explicar, pero que la mantenía pensando constantemente en Eduardo. Sin embargo, no podía contarle a nadie sobre esos pensamientos. Su padre, don Alonso, nunca entendería cómo alguien de su posición podría sentir interés por un simple camarero. Una tarde, después de un largo día de compromisos sociales y reuniones familiares, Patricia decidió regresar al restaurante. Esta vez, no podía justificar su visita como una simple coincidencia. Estaba ansiosa por ver a Eduardo, aunque no se atrevía a admitirlo ni para sí misma. Se había puesto un vestido sencillo, queriendo pasar desapercibida. Cuando llegó al lugar, se aseguró de que nadie notara su entrada. Eduardo la vio entrar, y aunque mantuvo su compostura, Patricia notó una leve sonrisa que asomaba en su rostro. Esta vez, no se sentó en su mesa habitual, sino que eligió una más discreta, en una esquina. Eduardo se acercó como siempre, con su libreta en la mano, pero ambos sabían que algo había cambiado. «Buenas noches, Patricia. Me alegra verte de nuevo», dijo él con un tono que parecía más cercano que profesional. «Buenas noches, Eduardo. Hoy no vengo por la comida», respondió ella, sonriendo levemente. «Quería hablar contigo». Eduardo, un poco sorprendido por su franqueza, se sentó a su lado, aunque sabía que no debería hacerlo durante su turno. Miró alrededor, asegurándose de que ningún supervisor los observara, y luego se concentró en Patricia. «¿Hablar sobre qué?», preguntó intrigado. Patricia bajó la mirada por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero no podía detenerse. La vida que había llevado hasta ese momento la había sofocado durante demasiado tiempo, y Eduardo representaba una oportunidad de escapar, aunque fuera por un instante. «No sé si lo entiendes, pero no soy feliz en la vida que llevo», admitió ella, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía hablar con alguien sin ser juzgada. «Siempre he vivido bajo las expectativas de mi padre. Él controla cada aspecto de mi vida y no puedo soportarlo más». Eduardo la escuchaba con atención, sin interrumpirla. Sabía que detrás de la elegancia y el lujo que rodeaban a Patricia había una persona atrapada, buscando una salida. «Entiendo que tu vida debe ser complicada», dijo él, después de un momento de reflexión. «Pero, ¿por qué me lo cuentas a mí? No soy más que un camarero». «Precisamente por eso», respondió Patricia, mirándolo a los ojos. «No te ves afectado por lo que mi apellido significa. Me hablas como a una persona, no como a la hija de don Alonso. No sé por qué, pero siento que contigo puedo ser yo misma». Eduardo sonrió con calidez, pero también con una leve preocupación. Sabía que lo que Patricia le estaba revelando no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Si alguien más se enteraba de su relación, especialmente su padre,
Las consecuencias podrían ser desastrosas para ambos. «No quiero que te metas en problemas por mi culpa», dijo Eduardo en un tono sincero. «Sé que la situación con tu padre es complicada». «No me importa lo que mi padre piense», respondió Patricia, con firmeza. «Estoy cansada de vivir según sus reglas. Quiero conocerte mejor, Eduardo. Quiero saber quién eres realmente. No solo el camarero que trabaja en el restaurante de mi padre». Las palabras de Patricia lo tomaron por sorpresa, pero también lo emocionaron. Eduardo siempre había sido alguien que valoraba la sinceridad, y ver a Patricia despojarse de sus máscaras sociales y ser honesta lo hizo admirarla aún más. Sin embargo, sabía que debían ser cuidadosos. «Está bien», dijo él, después de un largo suspiro, «pero tenemos que ser discretos. No puedo arriesgarme a perder mi trabajo. Y tú no puedes enfrentarte a tu padre directamente. Al menos no todavía». Patricia asintió, sabiendo que Eduardo tenía razón. No podían permitirse ser descuidados. Acordaron verse en lugares alejados del restaurante, donde nadie los reconociera. Esa misma noche, después de que Eduardo terminara su turno, se encontraron en un parque cercano. Caminaron por los senderos iluminados por farolas, hablando de sus vidas, sus sueños y sus miedos. Eduardo le contó a Patricia sobre su vida antes de trabajar en el restaurante, cómo había crecido en un barrio humilde y había trabajado desde joven para mantenerse. A diferencia de Patricia, que había nacido en una vida de privilegios, Eduardo había aprendido a valorar las pequeñas cosas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambos sentían una conexión genuina. «Nunca imaginé que podría sentirme tan cómoda hablando con alguien», dijo Patricia mientras caminaban lado a lado. «Contigo no tengo que fingir ser alguien que no soy». Eduardo la miró y por un momento ambos sintieron que todo lo que los rodeaba desaparecía. En ese instante, el mundo no parecía tan complicado. Eran solo dos personas compartiendo un momento de honestidad. Sin embargo, la realidad no tardaría en alcanzarlos. Sabían que el romance que comenzaba a florecer entre ellos sería difícil de mantener en secreto por mucho tiempo. Los ojos vigilantes de don Alonso estaban siempre presentes, y Patricia no tardaría en enfrentarse a las consecuencias de su elección. Pero esa noche, mientras caminaban bajo las estrellas, ambos decidieron que valía la pena correr el riesgo. El deseo de libertad y amor verdadero los había unido, y estaban dispuestos a desafiar todo lo que se interpusiera en su camino. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Patricia. Cada encuentro con Eduardo se sentía como una aventura secreta, una liberación de la presión constante que su padre ejercía sobre ella. Sin embargo, la sombra de don Alonso siempre estaba presente en su mente, y aunque se sentía más viva que nunca, sabía que estaba jugando con fuego. Una tarde, mientras Patricia regresaba de uno de sus encuentros con Eduardo, su padre la esperaba en el salón principal de la mansión. Don Alonso había notado su comportamiento cambiante y las constantes salidas inesperadas. Su intuición, afilada por años de controlar todos los aspectos de su imperio, le decía que algo estaba mal. No era una coincidencia que su hija, siempre obediente y sumisa, comenzara a rebelarse de manera tan evidente. «¿Dónde has estado, Patricia?», preguntó don Alonso en cuanto ella entró en la casa, su tono más frío que de costumbre. Patricia sintió un nudo en el estómago. Había intentado ser discreta, pero sabía que su padre tarde o temprano haría preguntas. Respiró hondo y trató de mantenerse tranquila, pero sabía que cualquier vacilación sería suficiente para despertar más sospechas. «Salí a tomar aire», respondió con la mayor naturalidad que pudo fingir. «Necesitaba despejarme un poco». Don Alonso la miró fijamente, estudiando cada detalle de su expresión. No era un hombre fácil de engañar, y algo en la forma en que su hija evitaba mirarlo a los ojos le indicó que no estaba diciendo toda la verdad. «¿Tomar aire?», repitió con una sonrisa sarcástica. «¿Desde cuándo necesitas tanto aire? Has estado saliendo casi todas las noches últimamente. No intentes mentirme, Patricia». El corazón de Patricia latía con fuerza, pero sabía que no podía ceder. Si le confesaba la verdad a su padre, las consecuencias serían devastadoras.
Decidió mantenerse firme, aunque sus nervios estaban a punto de traicionarla. «Papá, por favor», dijo ella, intentando mantener la calma. «No estoy haciendo nada malo. Solo quiero tener un poco de espacio, un poco de libertad». Don Alonso frunció el ceño y se levantó de su sillón. Caminó hacia su hija, su presencia dominante llenando la habitación. «Libertad», murmuró con desprecio. «Sabes que lo que más deseo es tu bienestar, y no puedo permitir que te desvíes del camino que he trazado para ti. Tu futuro está asegurado, pero solo si sigues mis indicaciones. Y parte de ese futuro es Federico, el hombre que debes considerar, no un cualquiera». La mención de Federico, el hijo del socio de su padre, hizo que Patricia sintiera aún más rechazo. No había tenido el valor de decirle a su padre que no estaba interesada en él, y menos aún que ya había alguien en su vida, alguien que don Alonso jamás aceptaría. «No quiero casarme con Federico, papá», dijo finalmente, reuniendo el valor para enfrentarlo. «Y no estoy interesada en lo que tú consideras mi futuro. Quiero tomar mis propias decisiones». Don Alonso se detuvo en seco, sus ojos llenos de sorpresa y furia. Nunca antes había escuchado a Patricia hablarle con tal firmeza. Para él era inconcebible que su hija, a quien siempre había moldeado a su imagen, lo desafiara de esa manera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en un tono grave. «¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? ¿Acaso hay alguien más?». Patricia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre, como siempre, había leído la situación perfectamente. No podía seguir ocultando lo que estaba ocurriendo, pero tampoco podía enfrentarlo directamente. Sabía que, si lo hacía, Eduardo sería el que pagaría las consecuencias. «Eso no importa ahora», dijo Patricia, tratando de desviar la conversación. «Solo quiero que entiendas que no soy una marioneta. No puedo vivir según tus reglas para siempre». Don Alonso, sin embargo, no era alguien que se dejara engañar tan fácilmente. Se acercó más a su hija y sus ojos, llenos de ira, la miraron fijamente. «Dime la verdad, Patricia», demandó. «¿Estás viendo a alguien? ¿Es por eso que has estado actuando de esta manera?». Patricia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, uno de los empleados de la casa entró al salón, interrumpiendo la tensa confrontación. «Don Alonso», dijo el hombre con voz temblorosa, «recibimos una llamada del restaurante. Me dijeron que hay algo que usted debería saber». El cambio de tema no fue suficiente para calmar a don Alonso. Sin embargo, la interrupción le dio el tiempo necesario para reflexionar y decidir qué haría a continuación. Patricia aprovechó la distracción para salir rápidamente del salón, pero sabía que no podría huir para siempre. Esa misma noche, mientras Patricia estaba en su habitación, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Su corazón latió con fuerza cuando leyó las palabras: «Don Alonso vino al restaurante esta tarde. Preguntó por ti». El pánico se apoderó de Patricia. Su padre estaba más cerca de descubrir la verdad de lo que ella había imaginado. Si don Alonso había ido al restaurante, era solo cuestión de tiempo antes de que conectara los puntos y descubriera que Eduardo y ella estaban juntos. Se quedó en la cama, mirando al techo, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. No sabía cuánto tiempo más podría mantener su relación con Eduardo en secreto, pero algo dentro de ella le decía que la confrontación final con su padre estaba más cerca de lo que quería aceptar. Los días que siguieron a la visita de don Alonso al restaurante fueron tensos y cargados de incertidumbre. Patricia sentía el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo que cada movimiento que hacía era observado de cerca por su padre. Las confrontaciones con él se habían vuelto más frecuentes, y cada vez que salía de la mansión podía sentir la sospecha de don Alonso crecer. Eduardo, por su parte, intentaba mantener la calma, pero también era consciente de que estaban en una situación peligrosa. Sabía que, si don Alonso descubría la verdad, sus vidas cambiarían radicalmente, y no precisamente para bien. Habían decidido no verse durante unos días para evitar levantar más sospechas, pero eso solo hacía que Patricia se sintiera más sola y atrapada. Una tarde, mientras Patricia miraba por la ventana de su habitación, una idea comenzó a tomar forma en su mente.
Había pasado demasiado tiempo viviendo según los deseos de su padre, pero algo había cambiado en ella desde que conoció a Eduardo. Su deseo de ser libre y de vivir por sí misma era más fuerte que nunca. Ya no podía seguir ignorando lo que realmente quería. Decidida, tomó su teléfono y envió un mensaje a Eduardo. «Necesitamos hablar. Nos vemos en el parque a las 7». Era el único lugar donde podían encontrarse sin ser vistos, y aunque sabía que corría un riesgo al salir, ya no le importaba. Estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera por el amor que sentía. Cuando llegó al parque, Eduardo ya estaba allí, esperándola bajo uno de los árboles. La sonrisa cálida en su rostro hizo que el corazón de Patricia se sintiera más ligero, aunque sabía que lo que estaba a punto de decirle cambiaría todo. «Gracias por venir», dijo Patricia, mientras se acercaba a él. «Siempre estaré aquí para ti», respondió Eduardo con suavidad. «¿Qué es lo que pasa?». Patricia tomó aire, sabiendo que no podía dar marcha atrás. Sentía la presión en su pecho, pero también la determinación de seguir adelante. «He tomado una decisión, Eduardo», dijo mirándolo a los ojos. «No puedo seguir viviendo esta mentira, escondiéndonos de mi padre y de todos los demás. Estoy cansada de que mi vida sea dictada por lo que él quiere. Quiero estar contigo, sin secretos, sin miedos. Quiero que nos casemos». Eduardo la miró en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Aunque el amor que sentía por Patricia era genuino, no podía evitar preocuparse por las repercusiones que esa decisión traería. Sabía que don Alonso no se quedaría de brazos cruzados si descubría que su hija estaba planeando casarse con un camarero. «¿Estás segura de esto?», preguntó Eduardo, con una mezcla de incredulidad y preocupación. «No quiero que te enfrentes a tu padre solo por mí. No quiero que termines perdiendo todo lo que tienes». Patricia negó con la cabeza, tomando las manos de Eduardo entre las suyas. «Lo único que he tenido en mi vida ha sido el control de mi padre. Sí, he tenido todo lo material que alguien podría desear, pero no he sido feliz. Contigo siento que puedo ser yo misma, y eso vale más que cualquier cosa». Eduardo, conmovido por sus palabras, la abrazó. En ese momento supo que no podía dejar que ella enfrentara sola la tormenta que se avecinaba. Si Patricia estaba dispuesta a luchar por su amor, él haría lo mismo. «Si eso es lo que realmente quieres, entonces nos casaremos», dijo Eduardo decidido. «No me importa lo que diga tu padre, lo único que me importa es que estés feliz». Patricia sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión basada en lo que realmente deseaba, no en lo que los demás esperaban de ella. Acordaron casarse en secreto, lejos de la sociedad y de los ojos vigilantes de don Alonso. La ceremonia sería pequeña, en una capilla modesta que Eduardo conocía, con solo unos pocos amigos cercanos como testigos. No importaba si no había lujos ni una gran fiesta, lo importante era que estarían juntos, finalmente libres para vivir su amor sin restricciones. Los días previos al casamiento fueron un torbellino de emociones. Patricia evitaba a su padre lo más posible, temerosa de que él descubriera lo que estaba planeando. Cada vez que don Alonso la confrontaba, ella respondía con evasivas, intentando mantener la fachada de obediencia mientras organizaba en secreto su boda. Eduardo, por su parte, hacía los preparativos con discreción, contactando al sacerdote y asegurándose de que todo estuviera listo para el gran día. Aunque estaba emocionado, no podía evitar sentir una ligera inquietud. Sabía que estaban desafiando a una de las figuras más poderosas de la ciudad y las consecuencias podrían ser graves si don Alonso se enteraba. Finalmente, el día llegó. Patricia, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, se miró en el espejo de su habitación por última vez antes de salir. No podía evitar sentir una mezcla de nervios y emoción. Estaba a punto de dar el paso más importante de su vida, y lo haría sin el apoyo de su familia, pero eso ya no le importaba. Antes de salir de la mansión, dejó una carta para su padre, explicando sus motivos y su decisión. No tenía la esperanza de que él lo entendiera, pero necesitaba que supiera que lo había hecho por ella misma, no por rebeldía,
sino por amor. Patricia se dirigió a la capilla, donde Eduardo ya la esperaba, junto a los pocos amigos que habían sido invitados. Cuando sus ojos se encontraron, supo que había tomado la decisión correcta. Estaban a punto de comenzar una nueva vida juntos, lejos del control de don Alonso y de las expectativas de la alta sociedad. Ese día, bajo la luz suave de la capilla, Patricia y Eduardo se prometieron amor eterno. Sabían que el camino sería complicado, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, sin importar lo que viniera después. La pequeña capilla estaba iluminada por la luz suave de las velas, creando una atmósfera íntima y tranquila. Eduardo estaba de pie junto al altar, con una sencilla pero impecable camisa blanca. Sus manos estaban ligeramente tensas, pero sus ojos brillaban con emoción mientras esperaba la llegada de Patricia. Sabía que ese era un momento decisivo para ambos. Cada paso que los había llevado hasta aquí estaba lleno de desafíos, pero en ese instante todo valía la pena. El silencio en la capilla solo era interrumpido por el suave susurro del viento que entraba por las ventanas abiertas. El sacerdote, un hombre mayor con una sonrisa amable, se encontraba junto a Eduardo, preparándose para realizar la ceremonia. Algunos amigos cercanos de Eduardo, los pocos que habían sido invitados, estaban sentados en las bancas, compartiendo ese momento tan especial. Era una boda modesta, sin los lujos y la extravagancia que don Alonso hubiera imaginado para su hija, pero para Eduardo, ese era el tipo de celebración que reflejaba el amor verdadero. Cuando Patricia llegó a la capilla, su corazón latía con fuerza. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin adornos ni joyas llamativas. A pesar de la simplicidad, estaba radiante. En ese momento, no necesitaba nada más que la certeza de que estaba tomando la decisión correcta, una decisión que había hecho por ella misma y por el amor que sentía por Eduardo. Al cruzar la puerta de la capilla, sus ojos se encontraron con los de Eduardo, y todo el nerviosismo que había sentido hasta ese instante desapareció. Sabía que este era el hombre con quien quería pasar el resto de su vida, lejos de las expectativas y el control de su padre. Eduardo, al verla caminar hacia él, no pudo evitar sonreír. Ella era todo lo que había soñado, no solo por su belleza, sino por la fuerza y valentía que había demostrado al enfrentarse a su padre por su amor. Patricia llegó al altar y el sacerdote comenzó la ceremonia. Aunque era un evento pequeño, para ellos era el momento más grande de sus vidas. Las palabras del sacerdote resonaban en la capilla, pero para Patricia y Eduardo, el mundo exterior parecía desaparecer. En ese instante, solo existían ellos dos, prometiéndose amor, lealtad y compañía para siempre. ¿Aceptas a Patricia como tu esposa, para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida?, preguntó el sacerdote, mirando a Eduardo con una sonrisa sabia. Sí, acepto, respondió Eduardo, sin titubear, con una firmeza en su voz que reflejaba la certeza de sus sentimientos. El sacerdote repitió la misma pregunta a Patricia, quien lo miraba con los ojos llenos de emoción. Sí, acepto, dijo Patricia, su voz suave pero llena de convicción. El intercambio de votos fue sencillo, pero cargado de significado. No había promesas grandilocuentes ni discursos ensayados, solo la verdad de sus corazones y el compromiso de vivir su amor de manera auténtica. Cuando finalmente se colocaron los anillos, Eduardo tomó la mano de Patricia con delicadeza, como si en ese gesto estuviera prometiendo cuidarla por el resto de sus días. El sacerdote pronunció las palabras finales y con una sonrisa les dio su bendición. Los declaró marido y mujer. Puedes besar a la novia. Eduardo no esperó más. Se inclinó hacia Patricia y la besó suavemente, en un gesto que sellaba no solo su unión, sino también su decisión de enfrentar juntos todo lo que viniera. Los amigos cercanos que estaban presentes aplaudieron con entusiasmo, compartiendo la alegría del momento. Cuando salieron de la capilla, la luz del atardecer cubría todo con un brillo dorado, como si el mundo entero estuviera bendiciendo su amor. Pero antes de que pudieran siquiera disfrutar de la sensación de libertad y felicidad, algo inesperado sucedió. Apenas habían dado unos pasos fuera de la capilla,
cuando un hombre, que hasta ese momento había pasado desapercibido entre los invitados, se acercó a ellos. «Eduardo», dijo el hombre con voz firme, «hay algo que necesitas saber». Eduardo lo miró confundido. El hombre, que parecía haber sido parte de la ceremonia como un testigo más, tenía una expresión seria. Patricia, al notar el tono de su voz, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué podía ser tan importante como para interrumpir ese momento tan especial? «¿Qué ocurre?», preguntó Eduardo, frunciendo el ceño. El hombre, después de una pausa, habló con calma pero con una firmeza que dejaba claro que no estaba bromeando. «Eduardo, sé que esto es inesperado, pero no puedo callarlo más. Tú no eres quien crees ser. No eres solo un camarero humilde. Eres el heredero de una fortuna más grande de lo que jamás imaginaste». Las palabras del hombre cayeron como una bomba. Patricia, incrédula, miró a Eduardo, buscando alguna señal en su rostro de que él ya sabía esto, pero Eduardo parecía tan sorprendido como ella. «¿De qué estás hablando?», preguntó Eduardo, claramente desconcertado. El hombre asintió, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. «Tu familia, Eduardo, tu verdadera familia, ha estado buscándote durante años. Eres el hijo perdido de una de las familias más ricas de este país. Ellos te dejaron al cuidado de una familia humilde cuando eras un niño para protegerte, pero ahora es hora de que conozcas la verdad». Patricia estaba atónita. La idea de que Eduardo, el hombre que ella había conocido como un camarero sencillo, fuera en realidad un heredero de una fortuna inmensa, era algo que nunca hubiera imaginado. Eduardo, por su parte, parecía luchar por procesar la información. «No puede ser», murmuró Eduardo mirando al hombre. «Toda mi vida he sido solo un camarero». «Lo sé», dijo el hombre, «pero tu familia te necesita ahora. Tu verdadero lugar en el mundo te espera». Patricia miró a Eduardo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir en ese momento, pero estaba tan sorprendida como él. Lo que había comenzado como un simple matrimonio entre dos almas libres, ahora se había convertido en algo mucho más complicado. El silencio que siguió a la revelación del hombre era casi tangible. Patricia y Eduardo se miraban, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Eduardo, hasta ese momento convencido de que su vida era sencilla y sin mayores complicaciones, ahora se enfrentaba a una verdad que parecía sacada de una novela. Todo lo que creía saber sobre sí mismo se había desmoronado en cuestión de segundos. «No», balbuceó Eduardo, sacudiendo la cabeza. «Esto no puede ser cierto». El hombre que había hecho la revelación lo miraba con una mezcla de comprensión y urgencia. Sabía que Eduardo necesitaba tiempo para asimilarlo, pero también entendía que el tiempo no estaba de su lado. «Lo entiendo, Eduardo. Sé que es difícil de creer, pero llevo años investigando tu paradero», continuó el hombre, con tono firme. «Tu familia me contrató para encontrarte, y ahora, después de todo este tiempo, finalmente lo he hecho». Patricia, aún en estado de shock, sintió como una mezcla de incredulidad y curiosidad comenzaba a invadirla. ¿Cómo era posible que Eduardo, el hombre con el que acababa de casarse, tuviera una historia tan oculta? El Eduardo que ella conocía era humilde, sencillo, y nunca había mencionado nada sobre una familia perdida ni una fortuna. «Eduardo», murmuró ella, buscando su mirada. «¿Es esto verdad? ¿Hay algo que no me hayas contado?» Eduardo, visiblemente desconcertado, negó con la cabeza, sus ojos aún llenos de confusión. «Te juro que no sabía nada de esto, Patricia. Yo siempre pensé que era solo un chico común, criado en una familia humilde. Esto no tiene sentido para mí». El hombre que había revelado la información se adelantó, sacando unos documentos del interior de su chaqueta. «Aquí tienes pruebas», dijo, ofreciéndole los papeles a Eduardo. «Estos son documentos oficiales que confirman tu identidad. Todo está aquí, tu nombre, el de tus verdaderos padres, la razón por la que fuiste entregado a otra familia. Todo.
Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. Mientras los leía, una sensación de irrealidad lo invadió. Las palabras que aparecían frente a sus ojos parecían extrañas, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. Pero los nombres, las fechas, todo coincidía. Había sido dado en adopción cuando era solo un bebé, y sus padres biológicos lo habían hecho para protegerlo de amenazas que nunca imaginó. «Mis padres», murmuró Eduardo, sin poder apartar la mirada de los papeles. «¿Ellos todavía están?» «Vivos», respondió el hombre. «Y te han estado buscando durante años. La fortuna que posees ahora está en juego, pero más importante que eso, Eduardo, es que tu familia te necesita. Tu padre está enfermo y quiere verte antes de que sea demasiado tarde». Eduardo se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Por un lado, estaba la vida que siempre había conocido, una vida sencilla, lejos de las complicaciones del poder y la riqueza. Por otro lado, ahora enfrentaba la realidad de que todo eso había sido una fachada, una vida que había vivido sin conocer su verdadero origen. Patricia, a su lado, lo miraba con preocupación. Sabía que esta noticia cambiaría todo para ellos. El Eduardo con quien se había casado momentos atrás ahora parecía ser un hombre completamente distinto, y aunque sus sentimientos por él no habían cambiado, no podía evitar sentir una ligera incertidumbre sobre lo que vendría después. «Eduardo», dijo ella suavemente tomando su mano, «pase lo que pase, estoy contigo. Pero tienes que tomar una decisión. No podemos ignorar esto». Eduardo asintió, aún tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder. Su vida había dado un giro inesperado y sabía que no podía tomar una decisión a la ligera. «No sé qué hacer», admitió Eduardo, con un suspiro profundo. «Todo esto es demasiado para procesar. Pasé mi vida creyendo que era una persona normal, y ahora resulta que soy parte de una familia rica. No sé si puedo aceptar esto». El hombre, que había esperado pacientemente, intervino de nuevo. «Lo entiendo, Eduardo, pero tu familia te necesita. No se trata solo del dinero o de la herencia. Tu padre está gravemente enfermo, y su último deseo es verte. Tienes la oportunidad de conocer tus raíces, de saber de dónde vienes». Eduardo miró a Patricia, buscando apoyo en su mirada. Ella asintió, dándole el valor que necesitaba. Sabía que Eduardo tenía que hacer lo correcto, y aunque la situación era complicada, no había vuelta atrás. «Está bien», dijo finalmente Eduardo, su voz llena de determinación. «Hablaré con ellos. Pero no voy a cambiar mi vida por completo. No quiero ser consumido por esa fortuna ni por las expectativas de una familia que nunca conocí». Patricia sonrió suavemente, orgullosa de la decisión de Eduardo. Sabía que él no era el tipo de persona que se dejaría llevar por el poder o la riqueza, y eso solo fortalecía su amor por él. «Estamos juntos en esto», le dijo ella, apretando su mano. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». El hombre asintió, satisfecho con la respuesta de Eduardo. Le entregó una tarjeta con la información de contacto de su familia biológica y se despidió, prometiendo organizar una reunión lo antes posible. Cuando se fue, Patricia y Eduardo se quedaron solos frente a la capilla. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y el brillo dorado del atardecer cubría todo a su alrededor. Aunque habían planeado que ese día fuera el inicio de una nueva vida juntos, nunca imaginaron que la vida les traería una sorpresa tan grande. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Patricia, rompiendo el silencio. Eduardo la miró, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido. «No lo sé», admitió. «Necesito tiempo para asimilar esto. Pero una cosa es segura, no dejaré que esta nueva realidad cambie lo que soy ni lo que tenemos». Patricia asintió, sintiéndose aliviada de escuchar esas palabras. «Eso es todo lo que necesito saber», dijo ella, sonriendo. «Lo demás lo resolveremos juntos, paso a paso». Y con esa promesa, Patricia y Eduardo comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de incertidumbre pero también de esperanza. Lo que les esperaba era un futuro que ninguno de los dos había previsto, pero estaban listos para enfrentarlo, juntos.
Después de la impactante revelación sobre los orígenes de Eduardo, Patricia y él regresaron a la mansión para enfrentar una nueva realidad. Sin embargo, antes de que pudieran procesar completamente lo que había ocurrido, sabían que debían lidiar con algo más inmediato: Don Alonso. Patricia había dejado la carta explicando su decisión de casarse, y aunque no esperaba que su padre la aceptara, no tenía idea de cómo reaccionaría. La mansión estaba sumida en un silencio inquietante cuando entraron. Las luces del amplio vestíbulo brillaban intensamente, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes. Eduardo, aunque ahora consciente de su verdadera herencia, seguía siendo el mismo hombre sencillo y humilde que Patricia había conocido, y el lujo y el poder que representaba la casa de Don Alonso no lo intimidaban. Antes de que pudieran subir las escaleras, una puerta se abrió bruscamente, y Don Alonso apareció, su rostro transformado por la furia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Patricia?», rugió, caminando hacia ella con pasos decididos. Patricia respiró hondo, preparando las palabras que había ensayado en su mente. Sabía que no sería fácil enfrentarlo, pero estaba decidida a mantenerse firme. «Papá, ya te lo dije en la carta», respondió ella, su voz firme pero calmada. «Me he casado con Eduardo porque lo amo, y nada de lo que digas o hagas cambiará eso». Don Alonso lanzó una carcajada amarga, su mirada fija en Eduardo, a quien miraba con absoluto desprecio. «¿Con este?», espetó. «¿Un simple camarero? Patricia, eres mi hija. Mereces más que un don nadie que no tiene nada que ofrecerte. Yo te di todo lo que podrías desear, y esto es lo que haces con tu vida. Te vas con alguien que no puede ofrecerte ni un futuro». Eduardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante, decidido a no dejar que Don Alonso lo humillara. Sabía que el momento de la verdad había llegado. «Con todo respeto, Don Alonso», dijo Eduardo, su voz tranquila pero firme. «No me conoces. Todo lo que ves en mí es lo que quieres ver. Pero si te tomaras el tiempo para mirar más allá, te darías cuenta de que no soy lo que piensas». Don Alonso lo miró con desdén, claramente irritado por la presencia del joven. «¿Y quién eres, entonces?», preguntó, su tono lleno de sarcasmo. «¿Qué podrías ofrecerle a mi hija que yo no pueda?». Eduardo respiró hondo, sabiendo que la respuesta a esa pregunta cambiaría el rumbo de la conversación. Miró a Patricia, buscando su apoyo, y cuando ella le dio un leve asentimiento, supo que debía decir la verdad. «No soy solo un camarero, Don Alonso», comenzó Eduardo, manteniendo la mirada fija en él. «Soy el hijo de una de las familias más ricas del país. Mis padres me dieron en adopción cuando era niño para protegerme, y solo ahora he descubierto la verdad. Yo, Eduardo, soy heredero de una fortuna que supera incluso la suya». Las palabras cayeron como una bomba en la sala. Don Alonso se quedó completamente en silencio, su rostro reflejando incredulidad. No podía creer lo que acababa de escuchar. El hombre que había despreciado como un simple camarero era en realidad un heredero de una fortuna mayor que la suya. «¿Qué estás diciendo?», preguntó finalmente Don Alonso, claramente desconcertado. Eduardo sacó los documentos que el investigador privado le había entregado y los extendió hacia Don Alonso. «Aquí tienes la prueba», dijo Eduardo. «Todo está aquí. No vine detrás de Patricia por su dinero ni por su posición. Vine a ella porque la amo. Y ahora sé que puedo ofrecerle mucho más que lo que pensabas». Don Alonso tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leerlos. La expresión de su rostro cambió lentamente de incredulidad a una mezcla de sorpresa y frustración. Todo lo que Eduardo había dicho era cierto. No solo era un heredero, sino que su fortuna superaba con creces la de la familia de Patricia. El hombre que había despreciado durante tanto tiempo no era solo un camarero, era alguien con más poder y riqueza de la que jamás había imaginado. «Esto no puede ser», murmuró Don Alonso, bajando los papeles. «¿Cómo es posible que no supiera nada?». Patricia, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, su voz cargada de emoción. «Papá, siempre has intentado controlar mi vida, pensando que sabías lo que era mejor para mí,
dijo ella. Pero lo que no entendiste es que el amor no se mide por el dinero o el poder. Eduardo no es solo un hombre rico, es alguien que me ama por lo que soy, no por mi apellido ni por mi herencia. Don Alonso la miró, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Todo lo que había construido en su mente sobre lo que era correcto para su hija ahora se desmoronaba. Había despreciado a Eduardo sin conocerlo, y ahora se daba cuenta de que había estado ciego por su arrogancia. «Patricia», murmuró, su voz más suave, «yo solo quería lo mejor para ti. Y lo mejor para mí es estar con alguien que me valore por lo que soy, no por lo que tengo», respondió Patricia, sin titubear. «Eduardo me ha demostrado más amor y respeto que cualquiera de los hombres que querías que conociera». Don Alonso, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Su hija, la persona a la que siempre había intentado proteger y controlar, había encontrado una manera de liberarse de sus ataduras, y ahora se daba cuenta de que había estado equivocado. «Yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Patricia lo miró, sin rastro de odio o resentimiento, pero con una firmeza que no había mostrado antes. «No estoy pidiendo tu bendición, papá», dijo finalmente. «Solo quiero que entiendas que esto es lo que quiero para mi vida, y no importa si lo aceptas o no. Eduardo y yo vamos a construir nuestra vida juntos, con o sin tu apoyo». Eduardo tomó la mano de Patricia, mostrándole que estaba a su lado, listo para enfrentar lo que viniera. Don Alonso, completamente derrotado por la verdad, bajó la mirada, sabiendo que había perdido la batalla. «Está bien», dijo finalmente con voz débil. «No puedo detenerte». Patricia asintió, sabiendo que ese era el cierre que necesitaba. Había enfrentado a su padre y había ganado, pero no por su fortuna ni por la de Eduardo, sino porque finalmente había tomado el control de su vida. Después de la confrontación con don Alonso, Patricia y Eduardo salieron de la mansión sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Habían logrado lo que parecía imposible. Patricia había desafiado a su padre, y aunque don Alonso no lo aceptaba del todo, había comprendido que no podía controlar más la vida de su hija. Sin embargo, Patricia sabía que aún quedaba una última conversación por tener, una confrontación con su propio pasado, de pie en el jardín de la mansión. Patricia miraba hacia la vasta extensión de césped que siempre había visto como una prisión, un recordatorio constante de la vida controlada que su padre le había impuesto. Desde niña, ese lugar había simbolizado las expectativas, las reglas y los caminos que no había elegido. Ahora era el momento de dejar atrás todo eso. «¿Estás bien?», preguntó Eduardo, acercándose a ella y colocando suavemente una mano en su hombro. Patricia asintió, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de nostalgia y tristeza. Había tomado una decisión valiente, pero no podía evitar sentir el peso de las pérdidas que venían con ella. Había desafiado a su padre, pero al hacerlo, sabía que algo se había roto entre ellos. «Sí, estoy bien», respondió finalmente, mirando a Eduardo. «Pero no puedo evitar sentir que algo dentro de mí ha cambiado. Crecí aquí, bajo las reglas de mi padre, creyendo que el amor era una transacción, una obligación. Ahora que finalmente he roto esas cadenas, siento que he dejado una parte de mí atrás». Eduardo, entendiendo la profundidad de sus palabras, le tomó la mano. «Es normal sentir eso, Patricia. Estás dejando atrás una vida que, aunque era una prisión, también era parte de ti. Pero ahora tienes la libertad de decidir quién quieres ser, y eso es lo más importante». Las palabras de Eduardo la reconfortaron, pero Patricia sabía que había algo más que necesitaba decir. Sabía que tenía que enfrentar a su padre una última vez, no como una hija desafiante, sino como una mujer decidida a dejar el pasado en paz. «Necesito hablar con él, Eduardo. Necesito que él entienda, no por mí, sino por nosotros. Quiero que esta vez quede claro que no hay vuelta atrás, que no tiene poder sobre mí». Eduardo la miró con preocupación. Había sido un día lleno de emociones y tensión, y no estaba seguro de que una nueva confrontación fuera lo mejor en ese momento. Pero conocía a Patricia, y sabía que ella necesitaba cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante.
¿Estás segura?, preguntó con suavidad. Sí, respondió ella con firmeza. Necesito hacer esto. Eduardo asintió, comprendiendo que era algo que Patricia debía hacer por sí misma. Le dio un beso en la frente y la dejó ir, observando cómo caminaba hacia la mansión una vez más, lista para cerrar definitivamente el capítulo de su vida controlada. Patricia entró en la casa y encontró a don Alonso en su despacho, sentado en el sillón de cuero, con una expresión de derrota en el rostro. Parecía mucho más viejo de lo que recordaba, como si los años de control y ambición hubieran cobrado finalmente su precio. «Papá», dijo ella con suavidad, pero con una determinación que nunca antes había mostrado. Don Alonso levantó la mirada y por un momento pareció sorprendido de verla allí. Sus ojos, normalmente llenos de autoridad y severidad, ahora estaban apagados, como si hubiera perdido algo vital en la confrontación anterior. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, con voz áspera. Patricia respiró hondo, preparándose para lo que venía. «Vine a despedirme», dijo, «no solo de ti, sino de la vida que viví aquí. Durante años, pensé que si seguía tus reglas, algún día me sentiría feliz, o al menos completa. Pero la verdad es que nunca lo fui. Siempre estuve tratando de cumplir con tus expectativas, olvidando lo que yo realmente quería». Don Alonso no dijo nada, simplemente la observaba, como si cada palabra que Patricia decía lo golpeara con una verdad dolorosa. «Quiero que entiendas que no te odio», continuó ella, «pero tampoco puedo seguir siendo la persona que quieres que sea. He encontrado el amor, no porque Eduardo sea rico, sino porque me trata como a una persona, como a alguien con sueños y deseos propios. Algo que tú nunca hiciste». Don Alonso desvió la mirada, como si no pudiera soportar el peso de sus palabras. «¿Por qué has hecho esto?», preguntó finalmente, su voz rota. «Todo lo que hice fue por ti, para que tuvieras una vida mejor que la mía». Patricia negó suavemente con la cabeza. «Lo sé, papá, pero la vida que tú querías para mí no es la que yo quiero. Yo quiero algo más que dinero y poder. Quiero amor, quiero libertad, quiero ser feliz, y eso es algo que el control y el dinero no pueden comprar». Don Alonso se quedó en silencio, asimilando lo que Patricia le decía. Finalmente dejó escapar un suspiro pesado. «Tal vez siempre estuve equivocado», murmuró casi para sí mismo. Patricia sintió un leve atisbo de compasión por su padre. Sabía que, en el fondo, él creía que había hecho lo correcto, pero también entendía que nunca sería capaz de cambiar por completo. Su padre había construido su vida en torno al poder y el control, y aunque ahora comenzaba a ver los errores que había cometido, el daño ya estaba hecho. «No sé si alguna vez podremos reconciliarnos del todo», dijo Patricia con honestidad, «pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre serás mi padre. Solo espero que algún día puedas entender lo que realmente significa el amor». Don Alonso no respondió, pero por primera vez parecía escucharla de verdad. Patricia le dedicó una última mirada antes de darse la vuelta y salir del despacho, dejando atrás todo lo que representaba esa vida de control. Cuando salió de la mansión y se reunió con Eduardo, sintió una paz que no había experimentado antes. Había enfrentado su pasado y lo había dejado en paz. Ahora estaba lista para construir su futuro, libre de las ataduras que durante tanto tiempo la habían retenido. «¿Cómo te sientes?», preguntó Eduardo, tomando su mano. Patricia sonrió suavemente, sintiendo que un peso enorme había sido levantado de sus hombros. «Libre», respondió. «Por primera vez en mi vida, me siento libre». Y con esas palabras, supo que había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que el amor y la libertad serían los protagonistas. Con la sombra del control de don Alonso finalmente detrás de ellos, Patricia y Eduardo comenzaron a construir su vida juntos. Para muchos, la idea de ser herederos de una inmensa fortuna habría sido motivo de celebración, una oportunidad para vivir entre lujos y comodidades. Pero Patricia y Eduardo habían decidido desde el principio que no permitirían que el dinero dictara su futuro. Para ellos, la riqueza no era el objetivo, sino la libertad y el amor que habían encontrado en su relación.
Eligieron un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad para comenzar su nueva vida, lejos de las presiones de la sociedad en la que ambos habían crecido. La casa que compraron no era una mansión, sino una acogedora vivienda de estilo colonial, rodeada de jardines y árboles frutales. Patricia amaba el hecho de que por primera vez podía caminar por su hogar sin sentir el peso de las expectativas. Era su espacio, su refugio. Eduardo, aunque provenía de una familia rica, siempre había preferido la sencillez. Ahora, con Patricia a su lado, se sentía más pleno que nunca. A pesar de los obstáculos que habían enfrentado, sabían que su amor los había guiado hasta este momento. Y eso era lo más importante. Una tarde, mientras ambos trabajaban en el jardín de su nueva casa, Patricia se detuvo un momento para observar el entorno. El aire fresco del campo y la tranquilidad que los rodeaba le daban una paz que nunca había experimentado en la mansión de su padre. Todo era diferente ahora, pero en el mejor sentido posible. «Es increíble cómo todo ha cambiado en tan poco tiempo», dijo Patricia, sentándose en un banco de piedra bajo la sombra de un gran árbol. Eduardo, que estaba regando algunas plantas cercanas, se acercó a ella con una sonrisa en el rostro. «Sí, lo es», respondió. «Pero todo este cambio ha sido para mejor. Estamos donde queríamos estar, viviendo la vida que elegimos». Patricia asintió, sabiendo que Eduardo tenía razón. Habían hecho lo que muchos consideraban imposible: romper con las ataduras del pasado y crear un futuro basado en el amor y la sinceridad. A pesar de que sabían que su fortuna les permitía vivir cómodamente, ambos se aferraban a la idea de mantener la simplicidad en sus vidas. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Patricia, con curiosidad, mientras lo miraba a los ojos. Eduardo se sentó junto a ella, tomando su mano con suavidad. «No, en absoluto», respondió con convicción. «Todo lo que hemos pasado, las decisiones que tomamos, todo eso nos trajo hasta aquí, y no cambiaría nada de eso. ¿Y tú?». Patricia sonrió, sintiendo la calidez del amor de Eduardo y el alivio de haber dejado atrás una vida de expectativas y presiones. «Tampoco me arrepiento», dijo ella. «Al principio, me asustaba la idea de perderlo todo, pero ahora entiendo que lo único que necesitaba para ser feliz era la libertad de elegir mi propio camino. Ese camino, aunque lleno de incertidumbres, ahora se sentía claro y abierto». Ambos sabían que el dinero nunca sería la base de su felicidad, sino su capacidad de mantenerse fieles a sí mismos y al amor que compartían. Con el tiempo, comenzaron a involucrarse en la comunidad del pequeño pueblo. Patricia, siempre inquieta por hacer algo significativo, decidió abrir una pequeña escuela para los niños del pueblo. Quería devolver algo a la gente, ayudar a aquellos que no tenían las mismas oportunidades que ella había tenido. Ver a los niños aprender y crecer era una de las cosas que más la llenaba de satisfacción. Eduardo, por su parte, encontró su lugar ayudando a las familias del pueblo con pequeñas construcciones y reparaciones. Había aprendido mucho a lo largo de su vida sobre trabajo manual, y aunque ya no necesitaba hacerlo por dinero, disfrutaba de la sensación de crear y mejorar la vida de los demás. Para él, esa era una manera de mantenerse conectado con sus raíces, con el hombre que había sido antes de descubrir su verdadera herencia. Un día, mientras caminaban por los senderos del pueblo, uno de los amigos que habían hecho en la comunidad se acercó a ellos. «Ustedes son una pareja admirable», les dijo el hombre. «Desde que llegaron aquí han cambiado muchas cosas para mejor. Es raro ver a gente como ustedes, que no se deja llevar por el dinero o el poder. Tienen algo especial». Patricia y Eduardo se miraron, sorprendidos y halagados por las palabras del hombre. Habían llegado al pueblo buscando un nuevo comienzo, y ahora se daban cuenta de que no solo habían encontrado paz y amor, sino también una nueva familia, una comunidad que los aceptaba tal como eran. «Solo estamos tratando de hacer lo que nos hace felices», respondió Patricia con humildad. «Este lugar nos ha dado mucho y queremos devolver algo a cambio». El hombre asintió, sonriendo. «Lo han hecho bien. No importa cuánto dinero tengan o de dónde vengan, lo que realmente importa es el corazón que ponen en lo que hacen,
y ustedes tienen mucho de eso. Esa conversación resonó en ellos durante mucho tiempo. Sabían que habían tomado la decisión correcta al alejarse de las expectativas y las presiones de la alta sociedad. El dinero y el poder no definían quiénes eran, su amor, su humildad y su deseo de ayudar a los demás eran lo que realmente los distinguía. Esa noche, mientras se sentaban en el porche de su casa, mirando el cielo estrellado, Patricia se recostó en el hombro de Eduardo y suspiró. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó con una sonrisa en los labios. Eduardo la rodeó con el brazo y negó con la cabeza. Nunca, pero no podría haber soñado con un lugar mejor, dijo, mirándola con ternura. Estoy exactamente donde quiero estar, contigo, y eso es todo lo que necesito. Patricia sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado. Un amor auténtico y una vida en la que podía ser ella misma, sin miedos ni restricciones. El nuevo comienzo que ambos habían construido era simple, pero estaba lleno de amor y propósito. Sabían que, pase lo que pase, siempre tendrían lo que realmente importaba, el uno al otro y la libertad de vivir como deseaban. Don Alonso se encontraba solo en su despacho, observando con mirada perdida los documentos sobre su escritorio. Desde la confrontación con Patricia, su vida había dado un giro inesperado. La casa, que alguna vez había sido el epicentro de su poder y control, ahora se sentía vacía y sin vida. Su hija, a quien había intentado moldear para cumplir con sus expectativas, se había ido para siempre, siguiendo un camino que él jamás habría imaginado para ella. Respiró hondo, pensando en todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Siempre había creído que estaba haciendo lo correcto, que al imponer sus reglas y controlar cada aspecto de la vida de Patricia, estaba asegurando su futuro. Pero ahora, mirando hacia atrás, no podía evitar preguntarse si todo había sido un error. Tomó la carta que Patricia le había dejado el día de su boda. La había leído tantas veces que las palabras estaban grabadas en su mente, pero seguía volviendo a ella, como si buscara algo que no lograba entender. Papá, me caso con Eduardo porque lo amo. No importa lo que digas o hagas, esto es lo que quiero para mi vida. Las palabras resonaban en su cabeza, recordándole una verdad dolorosa. Había perdido a su hija no por las decisiones que ella había tomado, sino por las decisiones que él había intentado imponerle. Don Alonso se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver los extensos jardines que rodeaban la mansión. Aquellos mismos jardines que solían llenarlo de orgullo ahora parecían insignificantes. Todo el poder, el dinero y la influencia que había acumulado durante su vida no podían devolverle lo que más valoraba: la relación con su hija. Recordó las palabras de Patricia durante su última conversación. No estoy pidiendo tu bendición, solo quiero que entiendas que esto es lo que quiero para mi vida. En ese momento, don Alonso no había sido capaz de comprender lo que esas palabras realmente significaban. Había pasado toda su vida imponiendo su voluntad sobre los demás, especialmente sobre Patricia, sin detenerse a pensar en lo que ella realmente deseaba. Pero ahora, con el tiempo para reflexionar, se daba cuenta de que todo lo que había hecho por ella solo había logrado alejarla. Quería controlarla, asegurarse de que siguiera el camino que él había trazado, pero en el proceso había destruido la conexión que alguna vez los unió. Patricia había elegido el amor y la libertad, algo que don Alonso, con todo su poder y riqueza, nunca había podido ofrecerle. Mientras miraba por la ventana, una parte de él deseaba poder retroceder el tiempo. ¿Qué habría pasado si hubiera apoyado a Patricia en lugar de imponerle su voluntad? Si hubiera confiado en que ella era lo suficientemente fuerte y capaz de tomar sus propias decisiones. Esas preguntas ahora lo atormentaban, pero sabía que ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Con un suspiro profundo, se dirigió hacia un armario en el rincón del despacho y sacó una vieja fotografía enmarcada. Era una imagen de él junto a Patricia cuando era niña, en uno de los pocos momentos de alegría genuina que recordaba. En esa foto, su hija lo miraba con admiración y cariño, una mirada que había desaparecido con el tiempo, reemplazada por el resentimiento y la frustración. Don Alonso se sentó en el sillón,
sosteniendo la fotografía en sus manos. Sabía que había cometido errores, pero también entendía que Patricia tenía razón. No podía seguir viviendo aferrado a su idea de control y poder. Si realmente quería recuperar alguna parte de la relación con su hija, tendría que cambiar. Tendría que dejar atrás el hombre que siempre había sido y aprender a aceptar las decisiones de Patricia, incluso si no las comprendía del todo. Mientras reflexionaba, recordó la última vez que había hablado con Eduardo. En ese momento, lo había despreciado por considerarlo indigno de su hija, pero ahora entendía que había sido un error. Eduardo, a su manera, había demostrado ser un hombre íntegro, alguien que realmente amaba a Patricia por lo que era, no por lo que representaba, y eso era algo que don Alonso no había valorado en su momento. Decidido a no dejar que su orgullo lo consumiera por completo, don Alonso tomó el teléfono y marcó el número de Patricia. El sonido de los tonos de llamada resonaba en la sala, y por un momento dudó si ella respondería. Finalmente, la voz de Patricia se escuchó al otro lado de la línea. ¿Papá?, preguntó sorprendida. Don Alonso respiró hondo antes de hablar. Patricia, comenzó con voz suave, quería hablar contigo. Sé que las cosas entre nosotros no han sido fáciles y cometí muchos errores. Solo quiero que sepas que estoy intentando entenderlo, aunque no lo haya demostrado antes. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y don Alonso temió que su hija colgara, pero entonces escuchó su respuesta. Papá, no es fácil para mí tampoco, dijo ella, con una mezcla de cautela y comprensión. Pero si estás dispuesto a cambiar, yo también estoy dispuesta a intentarlo. Esas palabras, aunque simples, le dieron a don Alonso un atisbo de esperanza. Sabía que no sería fácil recuperar la relación con su hija, pero por primera vez en años sentía que había una posibilidad de reconciliación, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad que él mismo había creado. Gracias, Patricia, respondió con sinceridad. No te quiero perder. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto, aunque sea un paso a la vez. Lo aprecio, papá, dijo Patricia, con suavidad. Hablaremos pronto, pero por ahora solo necesito tiempo. Lo entiendo, respondió don Alonso, aceptando la realidad. Tómate el tiempo que necesites. Colgó el teléfono y se quedó sentado en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de alivio. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a cambiar. Tal vez, con el tiempo, podría reconstruir lo que había perdido y encontrar una manera de ser parte de la vida de su hija una vez más. Mientras se levantaba del sillón y volvía a mirar por la ventana, don Alonso se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en el control ni en la riqueza. El verdadero poder estaba en el amor y la capacidad de aceptar a los demás tal como son. Y aunque había tardado demasiado en comprenderlo, estaba listo para empezar de nuevo, un paso a la vez.